Marcos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Cuando tenga en su Biblia identificado Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8, vamos a leer entonces la palabra juntos. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Señor. Marcos capítulo 16, versículo 1 al versículo 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Voy a pedirle por favor que tome asiento, que por favor se concentre, que por favor tome mucha atención a lo que vamos a hablar hoy día, porque ciertamente es muy, muy importante. Como se podrán imaginar, el título del sermón del día de hoy es La resurrección de Cristo. Y a modo de introducción a este sermón, hermanos, les voy a contar una anécdota, y en virtud de esa anécdota, que es muy, muy corta, un comentario. Generalmente cada uno de nosotros tiene WhatsApp, eso es algo que hoy día es algo común. Y generalmente algunas veces cuando uno tiene momentos de ociosidad puede ver los estados de los WhatsApp, ¿cierto? Hay gente que los ve, hay gente que no. Yo hasta hace unos 4 meses ni siquiera sabía que existían, y de ahí los empecé a ver. Y me llamó mucho la atención uno de estos estados que decía algo. Este estado decía que era de una persona que yo conozco claramente, porque ahí están los contactos nuestros, y que esta persona es una reconocida mujer atea. Ella ponía a este hombre que era, y yo creo que más de alguno de ustedes lo ha visto, este hombre que aparece en la película Charlie, la fábrica de chocolates, pero la versión antigua, que aparece con una cara diciendo así como: explícame algo. Y el comentario que decía era: explícame por qué tu fe es la correcta y no las 35.000 que existen. Y esto es algo que efectivamente mucha gente piensa, y que incluso estoy seguro que por la mente de cada uno de nosotros también pasó en algún momento. ¿Por qué el cristianismo y por qué no el budismo? ¿Por qué el cristianismo y por qué no el islam? El hecho de que nosotros hayamos nacido en una sociedad quizá occidental y que desde pequeños nosotros nos relacionamos con el cristianismo, ¿determina efectivamente que el cristianismo es la verdad? O si es que hubiésemos nosotros nacido en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿seríamos musulmanes y esa sería la verdad? O si hubiéramos nacido en la India y hubiéramos tenido una de las millones de religiones que tienen los indios, ¿esa hubiera sido la verdad? ¿Está la verdad determinada por el lugar en donde nacimos? Y nosotros podríamos justificar entonces que cualquier persona que profesa cualquier tipo de religión está en la verdad. ¿El cristianismo es como otra religión más? Y la verdad es que no. La religión o las religiones se diferencian
sustancialmente del cristianismo. El cristianismo es único. Y nosotros tenemos una prueba que es totalmente fehaciente, irrefutable, de que el cristianismo es la única y absoluta verdad. Si nosotros quisiéramos defender el cristianismo por sobre todas las religiones, utilizaríamos una sola palabra, hermanos, y esa es resurrección. El cristianismo es el único que se fundamenta en la resurrección de un hombre. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. La tumba está vacía. Y eso es algo que se dice muchas veces, pero algo tremendamente profundo y tremendamente importante. Mahoma está muerto. Y sus restos quizás ya están hechos polvo. Pero son velados, admirados, ¿cierto? Y observados por cualquier persona que profesa el Islam. Buda está muerto y guardan un pedazo de su mandíbula y lo pueden ir a ver. Zoroastro está muerto y no resucitó. Haile Selassie, el dios Rastafari, está muerto y aún conservan sus restos. Krishna murió y no resucitó. Y una enorme cantidad de dioses a través de la historia, o personas que se han llamado a sí mismos dioses, están muertos. Pero solamente, hermanos, hay uno que vive. Cristo vive. La tumba, hermanos, está vacía. Nosotros como cristianos tenemos la certeza y tenemos la única prueba fehaciente, comprobada por toda ciencia y por la historia, de que Cristo resucitó. Y alguien que diga que Cristo no resucitó, tendría que comprobarlo, ¿cierto? Por lo menos por la historia. Una serie de personas, escépticos, han hecho este intento. Algunos que ya se han transformado en conocidos cristianos. ¿Por qué? Porque al momento de probar la historia, las pruebas históricas, terminan convirtiéndose. Porque los hechos, la historia, los vestigios, todo apunta derechamente que la resurrección de Cristo es totalmente cierta. Y si Cristo resucitó, no es vana nuestra fe. Si Cristo resucitó, nosotros estamos aquí correctamente. Y podemos decir con autoridad que la fe en Cristo es la única que salva. El único que venció a la muerte, hermanos, fue Cristo, nuestro Dios. Amén. Solamente eso es a modo de introducción. Y como es de costumbre, nosotros nos vamos a meter al texto. ¿Ya? Versículo 1 del capítulo 16 dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. En cuanto al contexto, y quizás para los que no han estado aquí, nosotros lo que hacemos es una predicación expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos sistemáticamente estudiando algún libro de la Biblia. Nosotros llevamos aproximadamente un año en el libro de Marcos. Por tanto, el hecho de que usted haya llegado aquí justo en este momento es una tremenda bendición, pero también tiene que saber cuál es el contexto en el que estamos hablando. La semana pasada habíamos hablado de la sepultura de Jesucristo, donde Dios había levantado a dos hombres, Nicodemo, ¿cierto?, y José de Arimatea, para darle una sepultura a Jesucristo como Rey, para que se cumpliesen las Escrituras y para que nosotros no tuviéramos, y para que el mundo no tuviera ninguna objeción de que Jesús efectivamente era el Cristo. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora bien, Juan Marcos, el autor del libro de Marcos, comienza entonces este capítulo 16 hablando días después. De hecho, prácticamente un día y medio después
Los relatos acontecidos al final de Marcos 15 son justamente antes del día de reposo. Y ahora nosotros aparecemos después del día de reposo, ¿ya? Estaban entonces María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y estas mujeres compraron especias aromáticas para ungirle. Lo que para nosotros hoy día sería un día domingo muy temprano. El día viernes Jesús en la noche es enterrado, pasa el día de reposo, y el día domingo para nosotros, el día de hoy, muy temprano estas mujeres van a ungir a Jesús. ¿Por qué lo hacen hoy día? Quizás mucha gente se va a preguntar, ¿y por qué se esperaron un día? ¿Por qué no lo hicieron al tiro? Básicamente porque estaba este día de reposo, un día solemne para la cultura hebrea y para la religión judía. Por tanto, el día sábado no se podía hacer nada. Era un día de reposo. Y es por eso que ellas van muy temprano después del día de reposo. Van a ungirle. Van a ungir a Jesús. ¿Cuándo? Cuando ellas pueden. ¿Por qué? Porque el día de reposo no podían hacer absolutamente nada. Ellas compraron una serie de esencias para ir a ungir a Jesús. Y muchos se preguntarán, ¿y qué iban a hacer? Porque nosotros sabemos, según lo que conversamos la semana pasada, que José de Arimatea y Nicodemo habían ya ungido a Jesús y lo habían envuelto en lienzos. Pero lo que iban a hacer estas mujeres era algo que se estilaba también en la cultura hebrea y era una especie de, no sé si la palabra es cuando uno vela a alguien, no sé si la palabra será velada o velación, desconozco la palabra, pero lo iban a velar, ¿ya? Lo que hacían era, por ejemplo, limpiar el cuerpo nuevamente, poner velas alrededor de Jesús. Era una especie también como especie de momificación egipcia, pero sin sacar las cosas de adentro, ¿cierto? Lo envolvían nuevamente en lienzos, le ponían velas y estaban con ellos todo un día, a modo de respeto, que es muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando velamos a alguien, ¿cierto? Estamos ahí, el cuerpo está ahí y nosotros le hacemos compañía, entre comillas. Es lo mismo que estas mujeres iban a hacer. Y lo querían hacer tempranito, el día domingo, porque el sábado no lo podían hacer. Esto era algo que se hacía en aquellos tiempos. Ahora bien, ellas van muy temprano a la tumba de Jesús y nos dice el versículo 3, pero cuando ellas iban, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es algo quizás obvio de pensar. Y nosotros sabemos que la piedra de Jesús era una inmensa piedra que había sido puesta por una cantidad de hombres, ¿cierto? Y que 3 mujeres no la iban a poder mover. Por tanto, ellas iban caminando hacia el lugar y aquí nosotros notamos algo que quizá está de forma tácita y es, primero, la entrega de aquellas mujeres que pasaron por alto ciertas circunstancias, porque ellas no dijeron, bueno, si no tenemos que nos mueva la piedra, entonces no, ¿para qué vamos a ir? Ellas fueron. Y esto es algo quizás característico de las mujeres en la fe, que van de forma quizás valiente, quizás muchas veces de manera temeraria, muchas veces a servir. Estas mujeres fueron decididas, sin saber que le iba a mover la piedra. Quizás iban a llegar a ese lugar y iban a estar afuera de la piedra y no iban a poder entrar, pero fueron. Nosotros ciertamente en esta cultura del 2021, nuestra sociedad, ¿cierto?, súper cómoda, moderna, hedonista, perezosa, es muy probable que nosotros si hubiéramos visto esto y hubiéramos dicho, no, mejor no vayamos a ni un lado, porque al final no íbamos a poder mover la piedra, ¿cierto?
pero estas mujeres fueron. Y estas mujeres no fueron en auto como nosotros vamos hoy día. Caminaron a las afueras de Jerusalén. Fueron. El tema fue que cuando ellas llegaron a ese lugar, versículo 4, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¿Qué es lo que había sucedido? La verdad que en este aspecto Marcos es muy escueto en su narrativa y es necesario que nosotros nos vayamos a los pasajes paralelos para saber qué efectivamente sucedió en toda la escena. Para eso nosotros nos vamos a ir a Mateo 28, versículo 2. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Lo que relata Mateo es precedente a la llegada de las mujeres a aquel lugar. O sea, sucedió antes de que las mujeres llegaran. Las mujeres iban en camino y el ángel ya había descendido con un gran terremoto y había sacudido, había movido la piedra. Por tanto, cuando las mujeres llegan, ven al ángel, pero el ángel ya estaba sentado sobre la piedra y la tumba estaba abierta. Versículo 5 del capítulo 16 de Marcos dice, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Cuando las mujeres entran entonces, nosotros vamos a ver que ven a dos ángeles. Marcos habla de uno, pero la verdad es que eran dos. Uno que estaba sentado sobre la piedra y otro que estaba dentro de la tumba. Y la Biblia habla de un joven. Marcos habla de un joven, pero Mateo habla de un ángel. Nosotros sabemos que los ángeles en muchas partes, ¿cierto?, toman forma humana o se hacen ver como humanos. Y en este caso, lo que ven las mujeres es a un joven, pero era un ángel. Hay que tener claro eso. Las personas que estaban en la tumba de Jesús eran ángeles. Ahora bien, hay una pregunta que sale inmediatamente a nuestra mente. ¿Por qué un ángel tuvo que abrir la tumba? ¿Era necesario que un ángel la abriera? ¿Jesús no podría haber salido de ahí sin siquiera abrir la tumba? Recordemos que, y no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver quizá en 1 o 2 semanas, Jesús se le apareció a los apóstoles cuando las puertas estaban cerradas. En su cuerpo glorificado, Jesús, podemos entender que pasaba entre las puertas, entre las paredes, pero aquí no, aquí se abrió el sepulcro. Y alguien por ahí dijo, la verdad es que el ángel no abrió el sepulcro para que Jesús pudiera salir. El ángel abrió el sepulcro para que las mujeres y Pedro pudieran entrar. Y esa es la verdad de las cosas. Cuando las mujeres llegan, efectivamente entran al sepulcro. Pueden ver con sus propios ojos que esa tumba, hermanos, estaba vacía. Ahora sabemos que no estaba vacía porque había un hombre, un ángel ahí adentro. Lucas es el que nos dice que había 2 ángeles. Aconteció en Lucas 24, versículo 4 al 5, dice que aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quizá nosotros vamos armando la escena en nuestra mente, ¿cierto? Las mujeres llegan, ven al ángel en la roca, ven a otro dentro, las mujeres se atemorizan porque sus vestiduras están resplandecientes. Ellas tienden a inclinarse por el miedo, el terror, el pavor que sentían. Y los ángeles, a modo de calmarla, le dicen, ¿por qué buscan a alguien entre los muertos si éste ya vive?
Y esta es una pregunta impresionante. Es una pregunta que las mujeres bajo ningún punto de vista esperaban. Ellas, y aquí nosotros quizás deberíamos meternos en la mente de ellas no esperaban ir a ver a Jesús resucitado. Ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús, a su rey que había sido crucificado 2 días y medio, 3 días antes, al cual vieron morir, al cual amaban profundamente y al cual iban a mostrarle todo su amor, de alguna manera, su respeto. Ellas no esperaban ver a Jesús resucitado. Cuando el ángel le hace esta pregunta, ciertamente para ellas debe haber sido algo que las desencajó. ¿Cómo? Pero si estaba muerto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6 de Marcos 16. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. La intención de los ángeles era decirle a aquellas mujeres: no se asusten, dejen el pavor que las invade. Como si fuera una situación fácil. Yo quiero que usted se imagine en los pies de aquellas mujeres. Van a buscar a su rey y de repente tienen un encuentro un poco celestial. El cuerpo no está ahí. Estos seres le dicen que Jesús ha resucitado. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia quizás sobrenatural, pero generalmente el hombre tiende a relacionarse con estos generalmente lo que hace cuando algo no lo entiende, y es miedo, pavor. Yo me imagino, yo estando ahí, yo estaría muerto de miedo. Y los ángeles tratan de entablar una conversación con estas mujeres. No se asusten. ¿Buscáis al Nazareno? Recordemos que Jesús era conocido como el Nazareno. Y es el momento cuando Él le dice: ha resucitado. Y para tranquilizarlas también añade suavemente: no está aquí, miren. Hace pasar a la mujer y le dice: mira el lugar donde está, donde estaba sepultado. Y nosotros decimos esto, ¿por qué? Porque la semana pasada nosotros habíamos visto que al terminar el capítulo 15, la Escritura añade que esas mujeres sabían específicamente dónde Jesús había sido enterrado, sepultado. Ellas no se habían equivocado de tumba, como algunos dicen. Ellas efectivamente estaban en la tumba de Jesús, pero la tumba estaba vacía. No solamente las mujeres ven y observan que el cuerpo de Cristo no estaba ahí, sino que ven los lienzos que estaban ahí, las cosas con las que Jesús había sido cubierto, estaban en ese lugar. Y Lucas añade algo precioso. Lucas 24 también, en su versículo 6 al 8. Los ángeles dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. Y fíjense lo que les dice: acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Recordemos que las mujeres fueron a ese lugar sin que ellas pensaran que Jesús iba a resucitar. Ellas, podemos entender que se le habían olvidado estas profecías, estas palabras de Jesús, porque fueron sin ninguna expectativa. Pero son los mismos ángeles que le dicen: recuerden lo que ya Jesús dijo. Recuerden la palabra. Recuerden las palabras de Jesús que estaban impresas en Lucas capítulo 9. Dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre perezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús, hermanos, había dicho que era necesario que esto aconteciera.
Era algo que debía suceder. Había una necesidad de que esto sucediera. Y quizás hoy día, a la luz de la historia humana, de cómo el corazón del hombre ha levantado ídolos y dioses a través de la historia, podemos comprender lo necesario que era esto. Podemos comprender lo necesario del hecho de que Jesús haya resucitado. Porque como hablamos en la introducción, hermanos, ¿qué pasa si es que Jesús no hubiera resucitado? Qué difícil sería tener certidumbre de la fe, ¿no? ¿Con qué nosotros presentaríamos defensa, apología de nuestra fe? ¿Cómo nosotros nos desmarcaríamos del resto de las religiones? ¿Cómo nosotros podríamos decir con autoridad que nosotros estamos en la verdad? Pero el Señor, que es tan perfecto, hermanos, ha pensado en todo. Y todos estos acontecimientos eran necesarios. Porque a través de estos acontecimientos nosotros hoy día podemos tener plena certidumbre de la fe. Podemos tener absoluta seguridad de que es Cristo la única verdad. Lo que hace Jesús con su resurrección es sellar sus propias palabras con autoridad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no conforme con decirlo, lo mostró a todo el mundo, resucitando al tercer día. La resurrección, hermanos, es parte fundamental de nuestra predicación del Evangelio. Se acostumbra a predicarse: Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, pero la predicación del Evangelio es algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más sustancioso que solamente decir Cristo te ama. El Evangelio contiene una serie de cosas, pero también contiene el hecho de que Jesús es el único camino a la vida y que es el único que ha resucitado, dando testimonio al mundo de que el Padre ha recibido el sacrificio, el pago de nuestros pecados. Cuando Cristo resucitó, hermanos, le dijo al mundo: mi Padre ha recibido el sacrificio, ha recibido el pago por sus pecados, y ahora ustedes pueden tener seguridad de que sí están en la verdad. La resurrección es fundamental, hermanos, para nuestra fe. Fundamental. Los ángeles, continuando la escena, le dicen a la mujer en su versículo 7 de Marcos 16: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y aquí vemos algo precioso de Dios. Ustedes saben, hermanos, que los apóstoles, en el momento más crudo de la prueba de Jesús, ¿dónde estaban? Estaban escondidos. Cuando Jesús estaba siendo torturado y derechamente ejecutado, el único que miraba ahí cercano y que hacía compañía era Juan. Los demás estaban todos escondidos. Adicionalmente, Pedro, antes de esto, lo había negado vilmente 3 veces. Pero aquí vemos, hermanos, el amor de Dios. Cristo resucita y le dice y a través de los ángeles, ¿cierto? Los ángeles le dicen a las mujeres: vayan y prediquen, y vayan y díganle a aquellos que estaban escondidos. En otras palabras, aquellos que me habían traicionado, vayan y díganle, porque ellos aún son mis discípulos. Y díganle a los discípulos y a Pedro, ese que me negó y que estaba llorando rotundamente y que ya no tenía oportunidad de pedirle perdón a Jesús cara a cara, porque no lo había tenido, porque estaba escondido llorando en algún rincón amargamente. Vayan y díganle a ellos que yo ya resucité, que yo ya los perdoné, que ustedes siguen siendo mis discípulos, mi cuerpo cercano, que a pesar de su traición, yo los sigo amando. Vayan y díganle que me encuentren, porque yo los voy a encontrar en Galilea. Versículo 8 de Marcos 16: y ellas se fueron huyendo del sepulcro.
porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Y es ciertamente comprensible lo que estas mujeres habían hecho. Estaban espantadas, hermanos, por lo que habían vivido. Estaban atemorizadas. Y dice entonces Juan Marcos que estas mujeres salieron arrancando y que estaban tan aterrorizadas que no dijeron palabra a nadie. ¿Por qué? Porque no podían ni siquiera hablar. La palabra griega utilizada ahí para temblor es una profunda perplejidad. Estaban fuera de sí, estaban aterradas. Estas mujeres estaban, yo me imagino una mujer así como muerta de miedo, no sé. Uno ve, por ejemplo, quizás se le viene a la mente cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, ¿cierto? La gente corría despavorida, ¿cierto? Yo me imagino que algo así deben haber vivido ella, un espanto, un terror, y salieron corriendo. Ni siquiera yo creo que miraron atrás, ¿cierto? Pero Marcos omite algo, que no solamente a ella las invadía el espanto y el temblor y el terror, sino que ellas iban también llenas de gozo. Mateo 28, pasaje paralelo, dice en su versículo 8 al 10, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Podemos entender entonces, hermanos, que las mujeres no solamente estaban aterrorizadas, sino que también estaban llenas de gozo. ¿Por qué? Porque si bien habían tenido una experiencia que era bastante chocante, inesperada, sobrenatural, también habían entendido que las escrituras, que las palabras de Jesús se habían cumplido. Y que efectivamente, como había dicho él, que era necesario que resucitara, él ya había resucitado. Por Mateo entendemos que lo que sufrieron en primera instancia, y que narra Marcos, que no le dijeron nada a nadie, ya se dio, ya pasó, quizá pasó un momento, y ellas efectivamente después fueron donde los discípulos a decirles lo que había sucedido. De la respuesta de los discípulos no vamos a hablar hoy día, porque eso es parte de la próxima semana. Lo que nos convoca hoy día es hablar de la preciosa resurrección de Cristo. Ahora bien, entendamos algo, hermanos. El llamado a aquellas mujeres de los ángeles, vayan y cuenten lo sucedido, es el mismo llamado que tenemos cada uno de nosotros. Si el ángel hubiera estado parado aquí, le hubiera dicho a ustedes, vayan y cuenten que Jesús resucitó. Y cuando nosotros contamos que Jesús resucitó, estamos diciéndole al mundo, Cristo no es como los demás dioses. Crean quien usted quiera creer, pero mi Dios venció la muerte y el de usted no. Crea y ponga su fe en lo que usted quiera, incluso en usted mismo. Pero hay una diferencia, que usted no va a vencer a la muerte, pero mi Cristo ya la venció. Y que como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque lo dijo, por hermano. Porque si Cristo cumplió su palabra de resucitar, créame que va a cumplir toda palabra que Él dijo. Y Él dijo, yo voy a morir y voy a ir a preparar, ¿cierto? Voy a resucitar y después voy a ir a preparar lugar para ustedes y después voy a venir a tomarme a mí mismo. Y va a venir a tomar a su iglesia. Si Cristo murió conforme a las Escrituras, si Cristo resucitó conforme a las Escrituras, Cristo volverá conforme a las Escrituras. Cristo anunció que vendría una vez y vino. Cristo anunció que vendría otra vez y vendrá. Está en usted, hermano, oyente, si es que realmente cree en las palabras de Jesucristo. Y yo le voy a decir algo. Yo creo en las palabras de Jesucristo porque Él las firmó y las selló con su resurrección. Es tanto así, hermanos, que la Biblia habla como desmoronar el cristianismo. Alguien dice, bueno, ¿usted quiere
echar por tierra el cristianismo? ¿Quiere hablar con alguien y decirle a un cristiano, la verdad que el cristianismo y la Biblia es basura? Hágalo. ¿Pero sabe cómo? Demuestre que Cristo no resucitó. Así de simple. Y es tan así que el apóstol Pablo a los Corintios, en virtud de ciertos hermanos que estaban empezando a pensar que Jesús no había resucitado, les escribe y les dice lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Escuche con mucha atención, hermano. Porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo alguno de vosotros, corintios, está diciendo que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Si alguien dice que los muertos no resucitan o que no resucitaremos, está asumiendo también que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nosotros no sacamos nada con predicar. Si Cristo no resucitó, nosotros no sacamos nada con tener fe. Si Cristo no resucitó, nosotros no sacamos nada estando acá. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es solamente una ilusión, un autoconvencimiento, una forma de perder el tiempo. Estamos sentados aquí para calentar los asientos y hacer algo vano los días domingos. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros aquí estamos totalmente perdiendo el tiempo. Podríamos estar en el estadio, podríamos ir al parque o podríamos estar acostados. Y sería lo mismo. Pero no es así, porque Cristo sí resucitó. Por tanto, todo lo que estamos haciendo acá tiene sentido, hermano. El apóstol Pablo continúa y dice, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos falsos testigos. Si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos, porque ya nosotros hemos testificado de que Dios resucitó de los muertos. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe, nuestra fe es vana. Y lo peor de todo, hermanos, esto es que si Cristo no resucitó, escuche muy bien esto, ay de nosotros. Si Cristo no resucitó, nosotros aún estaríamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos condenados, hermanos. Si Cristo no resucitó, cuando nosotros muramos, vamos a pararnos delante del juez de toda la tierra, de toda la creación, y vamos a ser hallados faltos, pecadores y dignos de castigo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar nuestras transgresiones. Si Cristo no resucitó, hermanos, estamos condenados. Ay del mundo, ay de nosotros, ay de toda la creación. Pero Cristo resucitó, y eso a nosotros nos da la seguridad de que cuando nos paremos delante del juez de toda la creación, vamos a salir libres, porque ya fuimos limpiados. Si Cristo no resucitó, vana, nuestra fe es vana, aún estaríamos en nuestros pecados, y entonces los que murieron en Cristo y murieron, perecieron. Los que tuvieron fe en Cristo antes de nosotros y murieron, si es que Cristo no resucitó, ellos están condenados también. La situación, si es que Cristo no ha resucitado, es terrible. Porque todos los que profesaron la fe en Cristo están condenados. Esto hubiera sido si es que Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó. Por tanto, como dice 1 Tesalonicenses 4, del versículo 15 en adelante, cuando Cristo venga, nosotros no vamos a estar antes de los que ya murieron, porque los que ya murieron en Cristo van a ser vivificados, ¿cierto? Van a ser resucitados antes que nosotros, incluso, y nosotros nos vamos a encontrar con ella en el cielo. Porque los que murieron en Cristo murieron con la esperanza en Cristo y ya su promesa es inamovible. Ellos van a resucitar para vida eterna.
Si en esta vida, continúa diciendo el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Si nosotros solamente esperamos, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si nosotros solamente creemos que Cristo nos sirve hasta que muramos, entonces somos los más dignos de conmiseración de los hombres. O sea, somos dignos de que la gente tenga pena de nosotros. Y de que efectivamente, como el mundo mira a los cristianos, pucha, qué pena que pierdan su vida. Pucha, qué pena que vayan. Podrían estar haciendo otras cosas, pero mira, pobrecitos, están perdiendo el tiempo. El mundo piensa así. Y el apóstol Pablo está diciendo, si es que efectivamente Cristo no resucitó, ellos tienen razón. Pero ¿sabe qué, hermano? Cristo resucitó. Y usted no es pobrecito por estar acá. Usted es un bendecido de pertenecer a la familia de Dios. Tiene el regalo más grande que cualquier ser humano podría recibir, la salvación eterna de sus almas. Más ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si Cristo resucitó, adivinen qué, nosotros resucitaremos, hermanos. Es por esta resurrección, hermanos. Es por la resurrección de nuestro Rey. Es porque Él ha vencido la muerte que nosotros hoy día estamos reunidos aquí. Es porque Cristo resucitó, que Él es digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todas nuestras energías, todas nuestras vidas. Porque como el Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y por tanto Él es digno de que nosotros como iglesia, como su cuerpo, no solamente nos reunamos aquí, sino que entreguemos nuestras vidas en adoración a Él. Es por la resurrección de Cristo que nosotros podemos decir con toda autoridad, aleluya, gloria al Cordero de Dios, porque nosotros fuimos lavados, hermanos, y podemos vivir vidas llenas de gozo, llenas, Señor, llenas de gozo, llenas de paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crucemos el umbral y muramos, nos espera el Rey eterno. Y esa promesa no la quita nada ni nadie, porque Cristo resucitó. Amén. Vamos, póngase de pie, vamos a orar. Amado Rey, damos gracias a usted, Señor, por su palabra. Damos gracias a usted, Señor, por esta oportunidad preciosa de recordar el acontecimiento más impresionante que el mundo ha vivido, el hecho más importante del cual nosotros como humanos somos testigos, que es su preciosa resurrección. La victoria que usted proclamó sobre la muerte, Señor, y que prometió a nosotros que juntamente con usted viviríamos, Señor, es un momento, una instancia preciosa de observar. Y realmente, Señor, fortalece nuestra fe. Realmente, Señor, nosotros nos gozamos y podemos vivir y recordar que las cosas de acá, Señor, no importan tanto. Lo que importa, Señor, es nuestra eterna compañía con usted. El Rey de Reyes, Señor. El Rey de la creación. Aquel que no solamente venció la muerte, sino que venció al pecado y Satanás, y que hoy día a nosotros nos ha concedido con usted todas las bendiciones. Exaltamos y bendecimos su nombre y levantamos nuestros corazones, Señor, en adoración a usted. Y le pedimos, Señor, que fortalezca, Señor, en nosotros nuestra fe, que fortalezca el entendimiento en nosotros, que cada día nosotros podamos realmente poner nuestras manos a su disposición, que podamos comprender profundamente a su persona y el Evangelio, y que podamos realmente nosotros cambiar nuestras vidas en pos de su gloria.
Alabamos y bendecimos su nombre. Desde ya, Señor, damos por terminado este servicio y le agradecemos por haber estado, Señor, guiándonos a través de su Santo Espíritu. Dejamos este día, Señor, para su gloria. Este día que usted ha concedido y que nosotros recordamos hoy día, día domingo, como su resurrección, ayúdenos a vivirlo efectivamente también para su gloria y en su honor. Alabamos su nombre y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos.